¿Me regala un minuto en pie, por favor? ¿Lo encontraron? Vamos a leer la palabra, dice así. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por esta oportunidad maravillosa, Señor, de poder predicar el evangelio, poder animar, Señor, exhortar, consolar, edificar a tu iglesia por medio de tu palabra. Gracias por cada persona, Señor, que se dio cita en este lugar. Te pido que los siguientes minutos sean de mucho aprovechamiento espiritual para nosotros. Ayúdame, Señor, a predicar en este día. Necesito tu gracia y tu misericordia sobre mí y sobre mis hermanos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, gracias. Bienvenidos, hermanos. Bueno, para los que están visitando por primera vez, siento informarles, ¿verdad?, que esta es una serie de 5 temas y hoy es el último, y por lo tanto, pues, oír el último tema va a quedar un poco inconcluso, ¿verdad?, porque hubo otros 4 temas que fueron parte de esta serie. Así que les recomendaría que los busquen en el internet, están en YouTube del tema 1 al 4 y ahí se pueden poner un poco al día sobre esta serie. Está en pantalla, la titulamos Virtudes Cristianas. Pudimos haber hablado muchos meses sobre las virtudes que necesitamos los cristianos, pero el día de hoy vamos a terminar, hermanos, 5 solamente, y nuestro tema se titula La constancia. La constancia es una virtud cristiana muy necesaria en todos los que hemos nacido de nuevo, porque este camino es un camino que se acaba el día que morimos. No es convertirse en una temporada, eso no es cristianismo, no es ir un domingo tampoco a la iglesia y nunca volver, sino ser hijos de Dios es un llamado que el Señor hace para nosotros y que termina el día que morimos. Cada virtud que vimos en esta serie, hermanos, se opone a un defecto de carácter, los cuales todos nosotros tenemos por naturaleza, porque el pecado, ¿verdad?, está todavía un residuo de pecado morando en nosotros. El mismo apóstol Pablo lo dijo. Entonces, el primer tema hablamos de la sabiduría, no sé cuántos se acuerdan, y se supone que una vez que hablamos de sabiduría, pues deberíamos de ser un poco más sabios. La sabiduría es una virtud enemiga de la necedad. Se supone que debemos de ser menos necios y más sabios a raíz de ese tema. Luego vimos la humildad, fue el tema número 2, y la humildad es enemiga del orgullo. Así que por lo menos un poquito más humildes deberíamos ser ya en nuestras vidas para aceptar un poco la corrección, nuestras fallas, las observaciones que los demás nos hagan, ser más humildes. Luego hablamos de la integridad, hermanos, que es enemiga de la hipocresía o de la trampa o de ser falsos, porque una persona que es íntegra es una persona de una sola pieza cuando nadie lo ve, y esté donde esté es el mismo. Cuida su integridad para con Dios y no tanto su reputación para con la gente. Cuando nosotros cuidamos nuestro carácter de integridad en lo secreto, Dios se encarga de nuestra reputación delante de los demás. Todos los demás darán buen testimonio de que verdaderamente somos hijos de Dios, nacidos del Señor. Y la semana pasada, hermanos, hablamos de la templanza y dijimos que la templanza es dominio propio, es ser dueños de nosotros mismos, y es enemiga de los excesos, de irnos nosotros a los extremos. Amén. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de la constancia, ¿ok? Y esta virtud pues es enemiga obviamente de la inconstancia, de esas personas que un día son una cosa, otro día son otra, un día dicen una cosa y al otro día hacen lo opuesto y nunca logran nada
de las metas o de las cosas que se proponen en ninguno de los ámbitos, ni en el espiritual, ni en el personal, ni en el profesional, porque siempre inician y nunca terminan, dejan a medias y no tienen la madurez de ser constantes, ¿no? Y son niños prácticamente este tipo de personas. Así que espero que después de esta serie, hermanos, pues seamos más humildes, más sabios, más íntegros, más dueños de nosotros mismos y pues más constantes en todo lo que nosotros hacemos. No es bueno ser oidores olvidadizos. Podemos oír muchos sermones al año. ¿Cuántos sermones oye usted al año más o menos? Hay 52 domingos, 52 sermones, más los de los viernes, más los que usted ve en internet, unos 200, 300 sermones al año. La pregunta es, ¿cuánto fruto da? ¿Cuántos cambios hay en su vida? Se trata de que demos frutos, ¿ok? Vamos a entrar a nuestro tema, que es la constancia. El texto que leímos, Santiago está hablando precisamente de un hombre que es inconstante, de una persona que es de doble ánimo. Un día dice una cosa, otro día dice otra, y nunca se sabe con esa persona en realidad qué es lo que va a pasar. Vamos a ver el contexto para que entendamos a qué se refiere Santiago. Leamos el verso 6 y el 7 del mismo pasaje. Dice así. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice que la persona que duda, en el contexto Santiago está hablando de la oración. Está hablando de que cuando nosotros le pidamos a Dios en oración algo, que nosotros lo hagamos con esa fe, con esa seguridad de que hay un Dios que nos está oyendo. No podemos orar al aire como diciendo, Señor, ay por si me oyes, ¿no? Sino con esa certeza de que el Señor nos está escuchando. ¿Cuántos en estos últimos días han ido al mar? Muchos, ¿no? La semana pasada casi nadie vino, hermanos, todos andaban en el mar. Y no sé si se dieron cuenta que el mar nunca se queda quieto. Siempre está dando tumbos a la derecha o tumbos a la izquierda, siempre está de arriba para abajo. Hace como un mes fuimos con la familia y cuando uno se mete y tú pones tu cooler allá como una señal de dónde están tus cosas, y cuando volteas a ver el cooler está por allá, porque el mar te va arrastrando y te va llevando en otra dirección. Entonces, el mar es usado en la Biblia, hermanos, para referirse a la inconstancia. Tiene símbolos de otras cosas, pero muchas veces que habla de una persona inconstante, de una persona débil en sus metas, en sus planes, en lo que quiere hacer, es comparado con las olas del mar, tanto gente que doctrinalmente un día creen una cosa, otro día creen otra, como también personas que aunque doctrinalmente estén bien, nunca logran nada doctrinalmente porque son inconstantes. Santiago dice que estas personas no recibirán cosa alguna del Señor. ¿Ok? En otras palabras, se extiende a otras cosas, no solo a las espirituales, sino también a cosas personales y seculares en nuestra vida. Mire, la palabra doble ánimo ahí en Santiago 1:8 es la palabra griega dipsokos, aparece ahí en pantalla. Esa palabra es la que está usando la Biblia para referirse a una persona de doble ánimo. Significa, fíjese lo que significa, que en su mente piensa dos cosas a la vez y que las dos le parecen buenas aunque se opongan entre sí. O sea, es una persona con una mente tan inmadura que aunque ambas cosas, la cosa B y la cosa C, sean opuestas, a fuerza se aferra a ambas cosas. Entonces, y esto se refiere a cosas espirituales. Podríamos dar algunos ejemplos. Por ejemplo, este tipo de gente piensa más o menos así. Qué bonito es ir a la iglesia, qué bonito cantan, se siente una energía y una atmósfera bien bonita ahí, pero también qué rico es el mundo. Y ambas cosas les gustan. ¿Ok? Entonces,
y empiezan a filosofar. No, pues no hay que ser ni tan bueno ni tan malo, porque ambas cosas son buenas. Me gusta la iglesia, pero me gusta el mundo. Piensan de esta manera: este año me gustaría echarle ganas a las cosas espirituales, afirmarme en Dios, pero también tengo metas personales que si me meto mucho con Dios no las voy a poder lograr. Así que ¿qué hago? Ya sé, voy a hacer las espirituales. Y se quedan pensando: no, mejor las personales. No, mejor las espirituales. Y acaban concluyendo: qué duro es esto. No son definidos en lo que quieren hacer. En otras palabras, una persona de doble ánimo tiene su mente dividida entre Dios y el mundo. Ese es el contexto exacto del versículo. Se refiere a cosas espirituales. Y es una persona que tiene su mente dividida. ¿Se acuerda de Israel cuando Elías les dice: ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, váyanse con Baal y sírvanle. Si Jehová es Dios, sirvan a Dios. ¿Se acuerda cómo se emocionaron? Jehová es Dios, Jehová es Dios. En el siguiente reinado del siguiente rey, que ya no era Acab, volvieron a apostatar su fe y volvieron a irse detrás de los Baales. Hay muchos cristianos que lamentablemente son muy inconstantes. No debería ser. El inconstante debería de ser una persona religioso que profesa ser cristiano pero que no es. Ese está bien que sea inconstante. ¿Qué puedes esperar de alguien que no es hijo de Dios? Pues nada. Pero un hijo de Dios verdadero debe de ser una persona constante, de una sola pieza, con un ánimo definido con respecto a lo que quiere. Dice que es inconstante, hermanos, en todos sus caminos. O sea, se extiende esta inconstancia, se amplía y se aplica a otras áreas de la vida también. ¿Cuántos han escuchado el dicho muy famoso que dice: el que persevera alcanza? Un dicho muy trillado, no es un dicho bíblico, pero hay algunos dichos seculares que no contradicen la Biblia y que al contrario hay versículos que más bien dan a entender que esos dichos son verdaderos y tienen cierta sabiduría sin ser necesariamente inspirados por Dios, pero en la sabiduría de la humanidad también han acuñado ciertas frases que dicen verdades, querramos o no. Entonces, este dicho es respaldado por algunos versículos en la Biblia. Mire, por ejemplo, vayamos a 1 Corintios 9, 25 y 27. Y obviamente no vamos a basar nuestro sermón en un dicho, ¿verdad? Sino en un versículo. Pero mire lo que dice acá, y es muy parecido. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto habla de disciplina, esto habla de que nosotros, hermano, los propósitos que nosotros nos proponemos, valga la redundancia, deben de ser bien firmes. ¿Por qué? Porque no los estamos tomando en la inmadurez de que somos niños todavía. Son propósitos que los estamos tomando en la madurez de que estamos en Cristo, que Él nos ha dado sabiduría y que lo que nos proponemos hacer no va a depender de nuestras emociones, saber hasta dónde nuestras emociones nos sostienen, ni tampoco va a depender en qué momento surge el primer obstáculo, sino que son metas bien firmes en el Señor. Es tener una voluntad de acero, una voluntad férrea que no se debilita ante cualquier circunstancia o ante cualquier problema que se atraviesa en nuestras metas. Ustedes saben la famosa tradición esta de hacer metas el 1 de enero, ¿verdad? ¿Cuánta gente no hace metas el 1 de enero? Y las más típicas, ya saben, los cristianos tienen esta meta, la más típica: este año sí voy a leer la Biblia. Y dicen este año sí. ¿Sabe por qué le ponen el sí? Porque ha sido una meta de muchos años. Por eso es un sí condicional. Esta meta sí voy a leer la Biblia, porque los otros años también me lo he propuesto y no la he leído. La otra, la típica: este año voy a bajar de peso. Es la más típica. ¿Cuánto dura ese propósito?
hasta el 6 de enero. Y algunos se preguntarán, ¿por qué el 6 de enero? Ya saben, ¿no? El chocolatito. Y como en Cristo tenemos una conciencia bien fuerte, uno dice, venga, mi rosca de reyes. Hasta ahí duró la meta. Tal pareciera que fue el propósito de un niño. Pero no, estamos hablando de una señora de 40 años, de un hombre de 30 años, que se propusieron esas metas, leer la Biblia y cuidar su alimentación. Entonces, la constancia, hermanos, es la permanencia en una meta. Cueste lo que cueste. Por eso es bueno que no te pongas metas a la ligera. Este año voy a hacer esto. No, piensa bien lo que vas a prometer. Piensa bien lo que te vas a proponer. La Biblia dice que cuando nosotros hagamos voto no lo hagamos a la ligera. Mucha gente no cumple sus metas porque se proponen metas estratosféricas fuera del ordinario. Este año voy a tener $2 millones. Pues no los vas a tener, menos si no te gusta trabajar. Deben de ser metas conscientes de que con la ayuda del Señor y con tu capacidad y el carácter de seriedad que tú tienes, tú las vas a lograr, cueste lo que cueste. Vas a estar firme, vas a tener un carácter férreo tratando de lograr el éxito en esa meta. Este pasaje que acabamos de leer aquí en Corintios, hermano, el apóstol Pablo se está inspirando en las Olimpiadas, porque las Olimpiadas datan, hermano, de hace miles y miles de años. Los griegos siempre fueron muy amantes de la escultura, de los deportes y de la belleza física. Hacían muchísimo ejercicio tratando de buscar la perfección física en sus cuerpos. Entonces, la primera frase que vamos a ver ahí es que el apóstol Pablo, inspirándose en estos atletas del Olimpo, él dice, el atleta de todo se abstiene. Es decir, él vio que estas personas tenían una disciplina de tal manera que cuando se fijaban una meta personal, ya fuera para su cuerpo, para lograr el éxito en alguna carrera o en alguna disciplina deportiva, ellos se sacrificaban. Se abstenían de muchas cosas que eran malas para su cuerpo, como la alimentación, como dormir demasiado, como la pereza, como la negligencia, como las bebidas intoxicantes, la embriaguez. Por ejemplo, en Corintio había un problema con la borrachera. Era un problema tan severo en Corintio con la borrachera que si usted lee la Biblia, hasta la iglesia se metió. Había varios hermanitos ahí en la iglesia de Corinto que se emborrachaban. Minuto de silencio. Cuidado, hermanos. Yo no soy legalista ni lo voy a condenar al infierno, pero yo le voy a decir lo que dice la Biblia. Primera de Corintios 9:10. Los borrachos no heredarán el reino de Dios. Más claro, ni el agua, ¿no? Allá usted. Bueno. Entonces estos atletas aún de eso se abstenían de irse en esa corriente de embriaguez. La embriaguez era muy popular en Corintio. Era una forma de que ellos tomaban para hacer también sus cultos de adoración a los dioses paganos. Entonces Pablo observó cómo estos atletas se cuidaban a un punto de que se abstenían de toda especie de mal que dañara su cuerpo. Y a Pablo le llama la atención que sean tan disciplinados, todo por ganar una corona corruptible. Porque la corona con la que eran premiados los que ganaban los primeros lugares era una corona, una guirnalda de olivo. Dice Pablo, esta gente se abstiene de todo y eso que la carrera que están corriendo es una carrera para ganar una corona de olivos. ¿Qué pasa? Con el paso de las horas se marchitan y se secan y ya no sirven. Entonces Pablo exhorta al creyente, dice, ¿cómo es posible? Ahora nosotros, ¿cómo deberíamos de correr? ¿Con qué disciplina deberíamos de correr? La carrera que nosotros tenemos por delante, si vamos a recibir una corona incorruptible, no como esa corona que le dan a estos atletas. Nuestra carrera, hermanos, es superior. Estamos en una carrera donde nosotros, hermano, no se puede comparar nuestra carrera con ningún evento atlético, ni olimpiadas, ni el mundial, nada de eso se compara. Nuestro caminar en Cristo es una carrera que iniciamos el día que nacimos de nuevo y debemos ser constantes en ese caminar hasta que nos graduemos. ¿Cuándo va a ser eso, pastor? Porque ya no aguanto. Pues muérete, porque ese va a ser el día. Ese va a ser el día de tu graduación, el día que mueras, ahí te vas a graduar. Y vamos a hacer un servicio especial para graduarte.
Hoy tenemos una graduación más tarde de un hermano. Dice Pablo, no golpeo al aire. Luego Pablo cambia de lo que son los atletas que corren en el estadio y pasa a hablar de los boxeadores, una disciplina bien antigua. Y dice Pablo, yo no golpeo al aire como los boxeadores. Y se está inspirando Pablo, hermanos, cuando el boxeador está haciendo sombra. No sé si saben ese ejercicio que los boxeadores hacen sombra. Se paran junto a una pared y comienzan a hacer sombra, pero en realidad no le están pegando a nada. Solamente están ejercitando, aprendiendo a respirar, aprendiendo a golpear. Y el coach les está diciendo, ¿verdad?, los golpes que debe tirar, la velocidad, etcétera. Y practican para una pelea real. Ya cuando venga la pelea real, pues van a sacar toda esa condición física que adquirieron al estar haciendo sombra. Pablo dice, yo no hago sombra en mi vida espiritual. Yo no golpeo al aire. O sea, Pablo lo que está diciendo es, en mi vida espiritual, en mi carrera espiritual, yo no pierdo el tiempo. Yo le pego al cuerpo, no hago sombra. Y se refiere a su mismo cuerpo. Golpeo mi cuerpo para disciplinarlo. Y no está hablando de algo literal. No está hablando de que Pablo se flagelaba o como hace el Opus Dei, ¿no?, que se autocastigan para ganar más méritos para la salvación. La palabra que Pablo usa aquí en el griego, la palabra golpear, es decir, yo no golpeo al aire, sino golpeo mi cuerpo, tiene un significado bien bonito, significa constancia. Eso es lo que Pablo está diciendo. Yo soy constante, yo no golpeo al aire. O sea, yo no me propongo una meta y luego la dejo a medias. Yo no digo, ay, quisiera predicar y no lo hago. Yo quisiera ser más espiritual y no lo hago. Yo quisiera ser mejor cristiano y no lo hago. No, Pablo, las metas espirituales que él se proponía, él corría detrás de ellas con tal empeño, con un carácter bien definido. Por eso, hermanos, tenemos que ser bien definidos en lo que nosotros hacemos. Pero tiene un segundo significado que me gustó mucho, esta palabra pelear, y significa dar un golpe en el ojo. Usted sabe que el punto más débil de un boxeador, ¿cuál es? El ojo. Cuando hay una pelea de box y el boxeador A le rompe el párpado al boxeador B, ¿qué hace? Sigue golpeándolo ahí, porque ahí está sangrando. Son unas aberturas en muchas ocasiones tremendas, donde comienza un profuso sangrado y entonces el otro boxeador dice, ahí le voy a seguir dando en el mismo punto, y trata de seguir castigando en el mismo lugar con constancia, aguantando todo lo que venga. ¿Por qué? Porque lo quiere derrotar. Quiere que los doctores y el second tire la toalla y diga, no puede seguir más, porque si le sigues pegando le vas a abrir toda la frente. Entonces a eso se refiere Pablo. Pablo se refiere a ser constante en una sola cosa, y él está golpeando hacia sí mismo, a los deseos humanos que hay en él de no hacer la voluntad de Dios, para disciplinar esos deseos y someterlos a hacer la voluntad de Dios. Pablo tenía bien claro lo que él quería en Cristo, y tenía bien claro a qué el Señor lo había llamado también. ¿Usted tiene bien claro quién es usted en Cristo? ¿Tiene usted bien claro qué está haciendo usted en Cristo? ¿Qué está haciendo? Si yo le pregunto ahorita a usted, ¿qué está haciendo en Cristo? ¿Qué está haciendo? No, pues nada, pastor. Está haciendo sombra. Está golpeando nada. No le está pegando a nada. Mire lo que dijo Pablo, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. La principal disciplina de un cristiano, ¿qué es? Cristo. Si usted me dice, pastor, mire que me cuesta ponerme metas porque no sé qué metas hacer, tenga una meta principal, Cristo. Y sobre esa meta principal, todas las demás metas que giren, lógrelas en Cristo. En Corintios ahí 9:25, donde leímos al final, Pablo dice, no sea que siendo yo heraldo venga a ser eliminado. No se refiere a que Pablo iba a perder su salvación, se refiere a que Pablo, si no era constante, podía perder su ministerio de la predicación, porque es de eso de lo que él está hablando. O sea, el Señor me llamó a predicar, me llamó a llevar el mensaje de la predicación. Por eso la palabra heraldo en aquel entonces era un anunciador de las buenas nuevas, de buenas noticias. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible si yo, siendo un heraldo, yo pueda ser eliminado, perdiendo el ministerio que el Señor me ha entregado en mis manos de predicar y de servir?
Entonces debemos de ser fieles, hermanos, al Señor en todo tiempo, en las buenas, en las malas, en salud, en enfermedad, en pobreza, en riqueza, cuando todos nos quieren, cuando nadie nos quiere, cuando todos nos dan elogios si no los hemos ganado, cuando todos nos critican. Pase lo que pase, Pablo dijo, por muerte o por vida, yo glorificaré al Señor en mi vida. Entonces no sea cristiano de temporadas, propóngase metas claras espiritualmente y persígalas. No sea niño, no sea niña, usted ya está grande. Mire, vamos a ir a ver las características de una persona constante. Segunda de Pedro 1, 5 al 7, porque la constancia es una de las virtudes. Decidí cerrar con esta virtud porque es una virtud que necesita muchas otras virtudes. Dice, y vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Una serie de virtudes que necesitamos tener para ser constantes. Tener paciencia, porque hay cosas que no se logran rápido. Tener dominio propio, porque hay veces que tu carne te va a decir que ya no sigas, que está muy cansada, que ya no puede más. No, necesitas mantenerte estable y constante siguiendo al Señor, aunque implique sufrimientos. Mucha gente es cristiana en las buenas y en las malas no quieren ser cristianos. Voy a darles 7 características así rapidito de una persona constante. Voy a ir sobre ellas rápido porque quiero llegar al punto que más me interesa. Pero número 1, una persona constante es una persona que adquiere retos y se esfuerza por cumplirlos. O sea, tiene claro a dónde quiere llegar y no desmaya tan fácil en las adversidades. Póngase retos espirituales buenos en su vida. Me voy a discipular. Ok, inicia el discipulado. ¿Y luego qué? Ya no. ¿Cuántos años tiene usted? ¿6 años? Voy a empezar a leer la Biblia el 1 de enero. Y cuando llega a Génesis 10 de las generaciones de Noé y dice, ¿qué nombres tan difíciles? Tubal Caín. Quítenme esta Biblia de acá. No, si se propone una meta, analice bien lo que se va a proponer y esfuércese por cumplirlo. Esa es una persona constante. Se propone un reto, se propone un esfuerzo. Principalmente los cristianos, nuestros retos son espirituales. No es pecado tener también retos seculares, ya vamos a llegar ahí. Lleve a cabo sus ideas. ¿Ok? Lleve a cabo sus ideas. Hay gente que dice, yo quisiera poner una empresa y compra el vehículo, compra un par de herramientas. Luego dice, no, mejor no. Todo lo dejó a medias. Por ejemplo, Apple, ¿usted cree que se volvió Apple de la noche a la mañana? No. Pasaron por un proceso de garage, de no tener dinero, donde Steve Jobs hasta tuvo que dejar la empresa y por muchas cosas, por crisis, y después volver a ser otra vez el CEO de la empresa. Pero tenía una meta y quería lograrla. Llevó a cabo sus ideas. Coca-Cola, por ejemplo, que nació aquí en Georgia, pasó por una serie de problemas muy grandes para que hoy sea Coca-Cola. Llegó un momento en que estaban en la bancarrota y compitiendo con otras empresas que ya les habían ganado hasta en popularidad. Entonces usted debe de llevar a cabo sus ideas. Le repito, primeramente deben de ser las espirituales, ¿no? Porque es sobre eso que nosotros fundamentamos todo lo demás que vamos a hacer. 3, no cambia de decisión ante el primer problema. Todo lo que nosotros queremos hacer tendrá, hermanos, sus obstáculos. Por ejemplo, cuando tú te conviertes a Cristo, comienza en ti una etapa de congregarte. ¿Qué dice la Biblia acerca de congregarse, hermano? No dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Eso implica que usted se debe de congregar de una forma regular, no cuando usted quiera. No cuando usted quiera, usted se debe de congregar de una forma regular. Cuando tú te convertiste a Cristo, comenzaste un tiempo en donde ahora eres miembro de una iglesia. Los famosos cristianos al estilo llanero solitario, eso es antibíblico.
cristianos sin iglesia, que le dices, ¿quién es tu pastor? Y dicen, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Sí, Jehová es tu pastor, pero ¿a quién le das autoridad? ¿A quién le das cuentas acá en la tierra también? Cuando usted inicia un curso, no sé, de belleza o de aprender alguna cosa, usted se gradúa en 1 año, en 3 años, termina el curso, ya no tiene que ir ahí. Pero cuando usted se convierte, usted pasa a ser miembro de una iglesia para siempre. A ser parte del cuerpo de Cristo como uno de los miembros de Cristo y pertenece a una iglesia. Eso es tener carácter y tener constancia. Gente que nunca se deja de congregar. Claro, eso no quiere decir que un día no falta uno por alguna razón, pero uno tiene un compromiso. 4, una persona constante termina lo que comienza. A mí me gusta mucho la lectura, hermanos, y yo tengo un lema, que cuando empiezo un libro lo tengo que terminar. Y algunas veces me ha tocado sufrir algunos libros porque no son tan buenos como me lo habían recomendado. Y digo, híjole, este libro no está tan bueno como me dijeron, pero por ser leal a lo que yo creo de un libro, lo termino. A veces son 200, 300 hojas y en la página 25 ya no quiero. Pero tengo un lema y digo, bueno, voy a ser leal a lo que yo me he propuesto. Entonces, usted, hermano, debe de continuar en Cristo. Por ejemplo, los jóvenes. Jóvenes, ¿hasta cuándo van a estar en Cristo? Pastor, hasta que yo sea ya independiente. Me urge irme de mi casa, por cierto. Yo vengo porque mi papá y mi mamá me traen. Porque, pastor, como usted comprenderá, mis sueños y mis metas y mis planes son incompatibles con la iglesia, pastor, son incompatibles con el schedule de la iglesia, son incompatibles con el cristianismo. Porque es que yo, pastor, tengo metas muy grandes. Yo no sé de dónde sacaron eso los jóvenes. El cristianismo no es incompatible con lograr nuestras metas en lo secular. Un joven puede ser un tremendo artista y ser cristiano. Claro, siempre y cuando sea un arte decoroso y moderado y honesto. No va a decir, pastor, no me voy a dedicar al arte de la pornografía. No, pues eso se imagina. Es un arte, pastor, grabar videos de eso. ¿El deporte está peleado con el evangelio? No. Un joven puede ser deportista y puede ser cristiano, puede ser un profesional en alguna carrera, doctor, abogado, lo que quiera, y eso no está peleado con el evangelio. Al contrario, es en Cristo que ustedes jóvenes pueden lograr mejor esas metas, con más sabiduría, con más entendimiento, guardándose de todo lo malo que está allá afuera, de todos los peligros que hay allá afuera. Lo he dicho varias veces, pero por ejemplo, José nunca dejó a Dios y llegó a ser el segundo hombre más poderoso del mundo. Era un joven. David nunca se apartó de Dios y llegó a ser el rey de Israel. Daniel nunca se apartó de Dios y llegó a ser un consejero de 3 reyes. Ellos nunca pusieron como pretexto, no, es que mi schedule me estorba. No, siempre eran gente que adoraba a Dios, meditaban en su palabra, nunca se apartaron de Dios, y fue Dios más bien el que les dio la gracia para estar y lograr las cosas que hicieron y hacerlo con esa sabiduría y ese entendimiento. Jóvenes, les tengo malas noticias. Cuando ustedes ya entienden lo que es el evangelio, ustedes van a ser juzgados el día de su muerte exactamente igual que los adultos. Yo no sé de dónde los padres han sacado la siguiente filosofía. Hay que tenerle paciencia a los jóvenes porque ellos son jóvenes. No hay que hablarles tanto evangelio porque ellos son jóvenes. ¿De dónde sacaste esa idea? De un evangelio emergente, de un evangelio que no se cuadra a la escritura. Porque cuando un joven de 15 años muera y llegue, Dios no le va a decir, ¿sabes qué? Es que tú tienes 15 años. Vete al cielo. No. Siendo consciente del pecado, Dios lo va a juzgar, y de la misma forma que va a juzgar a un hombre de 60 años o de 70 años. Porque nuestros niños después de los 12 años ya están en plena capacidad para escuchar el evangelio. 5. Escuche, una persona constante también no deja las cosas para después. Las hace, las logra. Hay gente que aquí tiene años diciéndome que un día va a servir. Pastor, un día voy a servir. Ándele pues. Pastor, un día ya va a ver, voy a ser mejor cristiano, pastor. Hombre, hermano, me voy a comprar un banquito bien acolchonado para esperarlos, bien sentado. Un día, pastor, ya va a haber un día. De mal en peor van, hermano. Más enlodados se ponen en el mundo.
Y aún en lo secular hay gente que una pared que la empezó a pintar en enero, ahorita todavía no la termina. Hay un outlet por ahí eléctrico que los niños meten el tenedor y se dan toques y el papá dice: un día voy a ponerle tapa. Y la mujer dice: primero Dios que un día le ponga tapa a este hombre. Goteras ya pudriendo todo el plywood, pero nada. Escuche, también una persona constante quiere hacer, pero también sabe esperar. ¿Ok? Saber esperar también es parte de nuestra constancia. Porque hay cosas que no son como las maruchan, hermano. Hay cosas que hay que esperar, principalmente si tienes el llamado al pastorado, si tienes el llamado a predicar, si tienes el llamado a ministrar. Dios necesita forjar tu carácter en un proceso de años de buen testimonio, de lealtad, de fidelidad a tu iglesia, de conocimiento bíblico, de gracia delante de los hombres, de gracia delante de Dios, para que eso se pueda dar. Entonces también hay que saber discernir entre que yo estoy esperando el tiempo de Dios, estoy haciendo mi parte, pero también hay que saber discernir entre no ha llegado porque no estoy haciendo mi parte, porque yo estoy siendo negligente. Y último, una persona constante hace bien las cosas de principio a fin. ¿Ok? En todo lo que usted empiece, hágalo bien de principio a fin. No empiece a hacer mal las cosas. Hay un dicho que dice: lo que mal empieza, mal acaba. Y muchas veces es cierto. Es cierto ese dicho, porque tú pones una empresa, pero la manejas como una empresa fantasma. Sin registración, sin incorporación, sin pagar taxes. ¿Qué te va a pasar el día que venga IRS? Inició mal, acabó mal. Vas a iniciar una empresa, iníciala bien, de cero, incorpórala, haz toda la documentación, todo lo legal, todo lo del IRS, todo lo que es bien desde el principio. Conforme vas avanzando no te van a faltar requisitos que te van a pedir. ¿Por qué? Porque tú lo hiciste bien desde el principio. Son cosas simples, hermano, de lo secular, pero por ejemplo, muchos cristianos, hermano, no pagan sus impuestos y eso está mal. Pastor, ¿y cuáles debo de pagar? Todos desde que llegaste. Pastor, pero es que llegué en 1960. Bueno, lo hubieras empezado a hacer bien desde que llegaste en el 60. Ahora te toca pagar un montón de años. Es una realidad, hermano. En cuestiones migratorias siempre digamos la verdad. Estudia duro para que no tengas que hacer examen, no tengas que hacer trampa en el examen. Ahora, esa es la parte que quería llegar, la parte donde los versículos bíblicos, ¿verdad? Nos fortalecen. Escuche, ¿cómo desarrollar un carácter de constancia para nosotros los creyentes? Podríamos dividir la gente constante en dos grupos, los que no son creyentes y los que somos creyentes. ¿En dónde radica nuestra constancia? Radica en el Señor. Y hay dos cosas súper importantes que Dios dejó para inyectarnos a nosotros nuevas fuerzas, nuevos deseos de poder continuar. ¿Usted cree que yo todos los domingos amanezco con un tremendo ánimo de venir a predicar? Bueno, si hoy amanecí con un flu, Señor, o me ayudas o me muero ahí en el púlpito. Somos humanos. Pero los hermanos, digo yo, me esperan ver ahí predicando hoy. ¿Sí o no que usted siempre viene el domingo esperando ver al pastor predicar aquí? Pero yo también vengo a predicar esperando verlo a usted ahí. ¿Por qué usted falta? El pastor no puede faltar. Pero yo sí. Me duele una uña y me duele el pelo. Sí, los pastores venimos, hermano, con todo el deseo de que usted nos vea predicar acá, pero también venimos con todo el deseo de verle a usted ahí escuchando la predicación. De que usted sea constante, hermanos. Ya dejen de ser niños en el asunto de congregarse. Ya no son niños, ya están grandes. Mire, la primera cosa, hermano, que a nosotros nos inyecta poder para nosotros lograr nuestras metas es conocer la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Mire lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ok? La obra maravillosa que el Señor ha comenzado en nosotros. Nosotros tenemos que ser constantes en nuestro caminar en Cristo. Él es nuestro blanco perfecto, hacia Él nos dirigimos. Dios ha preparado toda buena obra para que nosotros la hagamos, pero también con eso Él ha prometido darnos la fuerza
Hay muchas obras, Él ha preparado. Dice que la Escritura nos ayuda, nos redarguye, nos reprende, nos exhorta para que nosotros vayamos siendo perfeccionados, hermano, y logremos las cosas que el Señor, ¿verdad?, ha puesto ya para nosotros. Número 2, renuévese en oración. Filipenses 4 del 6 al 7. Es bien importante, la oración es como el oxígeno, hermano, del cristiano. Dice, para nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es tu alimento. ¿Qué es la oración? La oración es tu oxígeno. La oración hace que cuando tú estás bien cansado ya del discipulado, de qué sé yo, de servir, tú te postras y es un respiro para ti. Señor, ayúdame, dame fuerzas. Yo sinceramente estoy cansado. El que está en el diaconado, el que está en el ministerio de alabanza, el maestro de niños, el que se está discipulando, todo lo que estamos haciendo, necesitamos un respiro, pero el respiro no es dejar de servir. El respiro es orar para servir. Orar, porque es del Señor que vienen las fuerzas, viene la gracia, viene la sabiduría. Necesitamos, así como los atletas, sabe que los atletas, una de las disciplinas más importantes para que tengan éxito es aprender a respirar. Muy importante. En las pruebas de atletismo hay pruebas que son aeróbicas y otras que son anaeróbicas. Las aeróbicas son de resistencia y deben de tener muy buena respiración. 10,000 kilómetros, deben de saber respirar. Tienen suficiente tiempo para respirar, son aeróbicas, les entra mucho aire. Pero las anaeróbicas, como la de 100 metros, por ejemplo, necesitan saber respirar mucho mejor todavía, porque quizás en esos 10 segundos no van a tener el aire suficiente, pero su cuerpo necesita llegar a la meta. Entonces, de igual manera, si un atleta tiene que aprender a respirar, el cristiano tiene que aprender a orar. Ahí dice que roguemos. Yo no veo ahí que dice que decretemos, que ordenemos, que declaremos. No, aquí dice, sean conocidas vuestras oraciones, vuestros ruegos. Tenemos que rogar al Señor, ayúdanos, Padre, fortalécenos. Dice que Él se acuerda de nuestra condición, sabe que somos polvo y se digna a tener misericordia de nosotros. Y sabe qué, hermano, todo lo que logremos en el servicio a Dios y en nuestra constancia a Dios, el que tiene años siendo constante, toda la gloria debe de ser para Él. Porque de Él ha venido la gracia, las fuerzas, la sabiduría para podernos mantener en Cristo. Esta virtud de la constancia es muy asociada con lograr llegar a una cima de una montaña, por eso escogimos esa foto para la portada. Y la constancia tiene mucho que ver con eso, con no darse por vencido. Los alpinistas, los escaladores, los que suben a grandes montañas, necesitan ser muy disciplinados y muy constantes. No darse por vencidos tan fácilmente. No sé cuál sea la cima personal de usted, no sé, en lo profesional, en los estudios, algún joven quizás quiere ser doctor, otro arquitecto, no sé. Y de un hermano aquí, no sé, quizás algún hermano dice, no, pues ya tengo la troca, me voy a mi país. No sé, ya tengo la casa, no sé cuáles sean tus cimas seculares que tú quieres llegar. Y gracias a Dios, si has sido constante y las has logrado y lo has hecho todo rectamente y justamente, no es malo prosperar, ¿verdad? Pero hay una cima que todos necesitamos tener en común, y esa cima es que nosotros debemos de ser constantes para estar siempre caminando hacia el blanco perfecto que se llama Jesucristo. Porque de ahí depende todo lo demás, hermanos. Constancia en nuestra vida. Trabaje duro en lo secular, si es en lo secular que va a trabajar. Trabaje duro, sea trabajador. El cristiano no debe ser perezoso. De hecho, la Biblia dice que hay animalitos tan trabajadores y que nos los pone de ejemplo como la hormiga y la langosta. ¿A poco una hormiga es más que usted? Una hormiguita se levanta en el verano y recoge para el invierno. ¿Y usted qué? No puedo levantarme de la cama. Dirija a su familia siempre hacia lo recto. Siempre hacia lo recto. No se trata de dirigir nuestra familia por una temporada, sino siempre.
Por ejemplo, hermanos, que nuestros hijos vean que nosotros somos cristianos. Desde siempre, desde que nos convertimos y pasan los años y seguimos siendo cristianos y ellos estuvieron en la casa y crecieron en la casa y se fueron de la casa y se independizaron y nosotros seguimos en Cristo. Es un testimonio poderoso para nuestros hijos. Luche por su matrimonio hasta la muerte. Porque ¿qué dice el juez cuando los casa? En la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, ¿hasta que qué? Hasta que la muerte nos separe. Ahí no dice hasta que el amante, hasta que el problema, hasta que el mal carácter, hasta que la incompatibilidad de caracteres. Ahí dice hasta la muerte. ¿Quién es el máximo ejemplo, hermano, de esposo en la Biblia? Jesús. Jesús, hermano, cuando Él se quedó en esa cruz por amor a su esposa y a sus hijos. Pero ¿sabe qué? Hay hombres que a la primera de cambio salen corriendo y dejan a su esposa y a sus hijos. Cuando Jesús es el máximo ejemplo de constancia y de lucha por nuestro matrimonio. Congréguese siempre, nunca se deje de congregar. Si es sumamente necesario porque la situación es irreconciliable, cámbiese de iglesia, pero no se deje de congregar. Si usted está aquí y hay cosas que son definitivamente irreconciliables y que ya no se pueden arreglar, cámbiese de iglesia, pero no se deje de congregar. Nunca se deje de congregar. Yo cuando alguien dice que la iglesia le hizo algo y después se va y se deja de congregar, sale a luz que en realidad no, la iglesia no le hizo nada, sino que tiene un problema en su corazón. Porque si no, ya estuviera en otra iglesia buscando de Dios y sirviendo a Dios. ¿Y sabe qué he descubierto? No en todos los casos, pero sí en la mayoría. En la mayoría, ¿no? Hay gente que sí, sinceramente tiene que irse de su iglesia. Ahorita voy a dar una serie más adelante de que voy a hablar mucho sobre la iglesia. Pero en algunos casos yo he descubierto que no es que la iglesia debería cambiar, sino que tú deberías cambiar. Tú deberías cambiar. O sea, por ejemplo, acá en esta congregación, yo me atrevería a decir, y quiero decirlo con humildad, que estamos tratando de hacer las cosas lo más bíblicamente posible, que si tú tienes un problema con la iglesia, lo más seguro es que quien tenga que cambiar eres tú y no la iglesia. Con humildad quiero decir eso. No deje de servir nunca al Señor. Pablo le dijo a Timoteo, predica ¿cuándo? A tiempo y fuera de tiempo. En otras palabras, en todo tiempo. Mantente sirviendo, mantente firme sirviendo. Porque ¿quién nos dio ejemplo de servicio, hermanos? Cristo. Él vino a servirnos, a poner su vida por nosotros. ¿Cómo es posible que nosotros pasemos sentados con dones, talentos en nuestra vida? Eso habla de una inconstancia tremenda, y de una inmadurez tremenda. Ore siempre y nunca deje de orar. Alguien dijo muy sabiamente hace unos años atrás: ora como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. En otras palabras, ora con tal fervor esperando el favor de Dios, pero también trabaja con tal fervor de decir: yo soy diligente, Dios es diligente, yo soy diligente. Dios hace su parte, yo hago la mía. Lea su Biblia, ¿cuándo? Siempre. Nunca deje de leer la Biblia. Lea la Biblia por años, que los años pasen y usted siga leyendo la Biblia. Y si lees una sola Biblia todos los años, tu Biblia se va a desgastar, pero tú te vas a renovar. Se va a envejecer, las páginas empiezan a poner negras, sucias. Es normal. Pero tú te empiezas a poner blanco, limpio. Porque esa palabra, la palabra de Dios, tiene el poder de transformarte. Spurgeon dijo lo siguiente: una Biblia que se está cayendo a pedazos, por lo general pertenece a una persona cuya vida no se está cayendo en pedazos. Qué tremendo, qué sabiduría. Es una gran verdad. Es incompatible que un cristiano tenga su Biblia hecha a pedazos, tanto leerla, y que su vida también se esté cayendo a pedazos porque no aplica lo que lee. Vamos a orar. Constancia.